Esta semana les traigo dos noticias muy importantes de mucho impacto. Corresponden a la semana del 1 de marzo, a la primera semana del 1 de marzo del 2024. La primera de ellas: ¿puede usarse la inteligencia artificial para diseñar armas biológicas? Hay preocupaciones serias en la comunidad científica. Y número 2. Algoritmos de inteligencia artificial muestran rastros de plasticidad, como lo hace el cerebro humano. Este par de artículos, este par de noticias, aunque son dos noticias, son realmente bastante interesantes y yo creo que les va a gustar conocer lo que ha pasado en esta semana de marzo. Hay más noticias, pero he seleccionado las de mayor impacto. Comenzamos. Surge una pregunta bastante inquietante. ¿Podrían convertirse en armas las proteínas diseñadas por inteligencia artificial? Los científicos establecen pautas de seguridad. Y es que crece la preocupación sobre el potencial uso indebido de proteínas diseñadas mediante herramientas de inteligencia artificial para fines peligrosos o como armas. Los investigadores en este campo sugieren que el diseño de proteínas con la ayuda de inteligencia artificial, capaz de generar estructuras proteicas simplemente al presionar un botón, y así como se escucha, debe realizarse de manera ética y segura. Y es que diseñar proteínas se ha convertido en una tarea relativamente fácil, donde la inteligencia artificial ha ayudado bastante. Mira, te explico cómo funciona el diseño de una proteína en la actualidad. El diseño de proteínas con inteligencia artificial funciona de manera similar a cómo un artista, por ejemplo, puede crear una obra de arte, siguiendo ciertas reglas de composición. Pero en este caso, el artista es un programa de computadora y la obra de arte es una proteína con estructuras y funciones específicas. Mira, pon atención, te lo voy a explicar de una forma más simple porque esto es fascinante. Vamos primero a entender las proteínas. Las proteínas son moléculas hechas de cadenas de aminoácidos que se pliegan en formas tridimensionales muy específicas. Estas formas determinan las funciones de las proteínas en los organismos vivos, como por ejemplo catalizar o acelerar reacciones químicas, defender nuestro cuerpo contra patógenos y muchas tareas más. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en este diseño? Bueno, la IA, la inteligencia artificial, puede diseñar nuevas proteínas al aprender de bases de datos de estructuras proteicas ya conocidas mediante algoritmos avanzados. La inteligencia artificial analiza los patrones en cómo se pliegan cómo se doblan los aminoácidos para formar estructuras tridimensionales funcionales. ¿Cómo se hace el diseño de estas nuevas proteínas? Bueno, utilizando este conocimiento, la inteligencia artificial puede predecir nuevas secuencias de aminoácidos que se plieguen o se doblen en estructuras deseadas que no existen en la naturaleza. Los dobleces de las cadenas constitutivas, es decir, estos dobleces o doblados que se hacen de las cadenas de aminoácidos, es fundamental porque la función de una proteína está directamente relacionada con su estructura tridimensional. Y es que fíjate, la geometría de las moléculas juega un papel importantísimo en las propiedades físico-químicas de la naturaleza. Por ejemplo, y esto es fascinante, gracias a que los ángulos entre el hidrógeno y el oxígeno, entre la molécula del conocido H2O, tienen 104.5 grados de separación entre ellas, el agua es líquida, hierve a 100 grados, se congela a 100, que claro, estas son medidas estándar, pero estas propiedades del agua se deben a la geometría. Si esta geometría no existiera, probablemente no habría vida en la Tierra. Entonces, volviendo al tema, la inteligencia artificial puede descubrir nuevas proteínas al predecir cómo las secuencias de aminoácidos se doblarán y se unirán para formar estructuras nuevas. Entonces, este es el proceso por el cual
una inteligencia artificial aprende a diseñar nuevas proteínas inexistentes, tal como lo hace AlphaFold. Bueno, AlphaFold es una empresa desarrollada por DeepMind, que a su vez es una subsidiaria de Google, que pudo resolver uno de los problemas más desafiantes en biología: la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. Esto fue conocido como el problema del plegamiento de proteínas. Bueno, los científicos están preocupados porque, pudiera ser que una organización criminal, por ejemplo, o no solo criminal, algún gobierno incluso pudiera usar esta tecnología para desarrollar armas biológicas. Gobiernos poco democráticos, organizaciones con fines oscuros, qué sé yo. Bueno, mira, te voy a explicar con un ejemplo hipotético, ¿sí? Y voy a especular y exagerar un poco, pero bueno, discúlpame atrevimiento, pero este ejemplo lo voy a hacer para que sirva para que comprendas la magnitud de la preocupación. Voy a hacer un poquito de especulación para explicártelo, ¿no? Voy a hacer un ejemplo hipotético. Vamos a pensar que se diseña una proteína hipotética, y le vamos a llamar el X virus. Primera etapa de nuestro plan. Hipotético, aclaro, estoy especulando. Esto no existe. Estoy exagerando para poner un ejemplo que se entienda la magnitud de esta preocupación. Bueno, en nuestro ejemplo hipotético que vamos a hacer el X virus. Etapa 1 del plan. Vamos a hacer la identificación de nuestro objetivo. Una organización criminal, usando algoritmos de inteligencia artificial como AlphaFold, deciden crear una proteína que pueda alterar específicamente una función biológica en humanos. Por ejemplo, una proteína que pueda inhibir el sistema inmunológico. Etapa 2 del plan. Le vamos a llamar el diseño y la simulación. Utilizando inteligencia artificial, esta organización diseña la secuencia de aminoácidos que se predice se plegará en una estructura capaz de unirse a un receptor clave del sistema inmunológico humano. Este receptor es crucial para la activación de la respuesta inmune. Etapa 3 de nuestro plan. Le vamos a llamar la síntesis y prueba. Una vez diseñada la secuencia, esta se sintetiza en laboratorio usando técnicas de biotecnología, hasta cierto punto convencionales. Luego, la proteína se prueba en modelos celulares o en animales para confirmar su efecto sobre el sistema inmunológico. Etapa 4 del plan y la última, la producción y potencial mal uso. Si la proteína X virus funciona como se esperaba, inhibiendo el sistema inmunológico, podría, en teoría, ser producida en grandes cantidades. Imagínate si cayera en manos equivocadas. Podría ser utilizada como un arma biológica, poniendo en riesgo la salud pública. Entonces, la nota científica señala que los beneficios potenciales del diseño de proteínas, claro, superan con creces los peligros en este momento. Por eso utilicé un ejemplo especulando, vuelvo a aclarar, sobre lo que pudiera suceder, ¿sí? Pero estos beneficios potenciales son mayores que los peligros. Y esto lo dice David Baker, un biofísico computacional de la Universidad de Washington en Seattle, quien es parte de la iniciativa. Docenas de otros científicos que aplican inteligencia artificial al diseño biológico han firmado ya la lista de compromisos éticos de la iniciativa. Es un buen comienzo, lo firmaré, dice Mark Daybull, especialista en políticas de salud global en la Universidad de Georgetown en Washington, quien lideró un informe en el 2023 sobre inteligencia artificial y bioseguridad para el Think Tank Elena en Los Ángeles. Es una organización, ¿sí? Think Tank en California. Pero también piensa que necesitamos acciones gubernamentales y reglas, y no solo orientación voluntaria, claro está. Esta iniciativa llega a raíz de informes del Congreso de Estados Unidos, también de Think Tank y otras organizaciones que exploran la posibilidad de que las herramientas de IA, de inteligencia artificial,
que van desde redes de predicción de estructuras de proteínas como AlphaFold hasta modelos de lenguaje extenso como el que potencia a ChatGPT, podrían facilitar el desarrollo de armas biológicas, incluyendo nuevas toxinas o virus altamente transmisibles. Algunos investigadores, incluyendo a Baker y sus colegas, han intentado diseñar y crear nuevas proteínas durante décadas, pero su capacidad para hacerlo ha mejorado en los últimos años gracias a los avances en inteligencia artificial. Emprendimientos que una vez tomaron años eran imposibles, como diseñar una proteína que se une a una molécula específica, ahora pueden lograrse en minutos. La mayoría de las herramientas de inteligencia artificial que los científicos han desarrollado para permitir esto están disponibles ahora gratuitamente. Los gobiernos también están lidiando con los riesgos de bioseguridad que plantea la inteligencia artificial. En octubre del 2023, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que solicita una evaluación de dichos riesgos y plantea la posibilidad de requerir una revisión de la síntesis de ADN para investigaciones financiadas con fondos federales. ¿Cómo el olvido selectivo puede ayudar a la inteligencia artificial a aprender mejor? Este artículo sale publicado en el portal de noticias Quanta Magazine. Les paso la liga en los comentarios. Y en este artículo se establece que borrar cierta información clave durante el entrenamiento de las redes neuronales de los modelos de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo ChatGPT, resulta en modelos de aprendizaje automático que pueden aprender nuevos idiomas más rápido y fácilmente. Bueno, pues resulta que un equipo de científicos de ciencias computacionales ha creado un modelo de aprendizaje automático más ágil y flexible. ¿El truco cuál fue? Bueno, debe olvidar periódicamente lo que sabe. Y aunque este nuevo enfoque no desplazará a los grandes modelos donde se entrenan este tipo de aplicaciones, podría revelar cómo estos sistemas entienden el lenguaje. La nueva investigación marca un avance significativo en el campo, dijo Jia Kwon, un ingeniero de inteligencia artificial en el Instituto de Ciencia Básica en Corea del Sur. Los motores de lenguaje de la inteligencia artificial que se usan hoy en día están mayormente impulsados por redes neuronales artificiales. Cada neurona en la red es una función matemática que recibe señales de otras neuronas similares, realiza algunos cálculos y envía señales a través de múltiples capas de neuronas. Inicialmente el flujo de información es más o menos aleatorio, pero a través del entrenamiento el flujo de información entre neuronas mejora a medida que la red se adapta a los datos de entrenamiento. Si un investigador de inteligencia artificial quiere crear un modelo bilingüe, por ejemplo, entrenaría el modelo con grandes cantidades de texto de ambos idiomas, lo que ajustaría las conexiones entre neuronas de tal manera que relacione el texto en un idioma con palabras equivalentes en el otro. Pero este proceso de entrenamiento consume mucha potencia de cálculo. Si el modelo no funciona muy bien o si las necesidades del usuario cambian más adelante, es difícil adaptarlo. Vamos a suponer, ¿no? Digamos que entrenaste un modelo que incluye 100 idiomas. Hay una inteligencia artificial que tú desarrollas para hacer traducción entre 100 idiomas. Pero imagina que propones un nuevo idioma. Hay que integrar un nuevo idioma. Y este pues no está incluido en los 100 idiomas que ya entrenaste previamente. Bueno, lo que debes hacer es entrenar los 101 idiomas desde cero. Pero pues obviamente eso no es eficiente. Esto lo dijo Michael Artekse, que es coautor de la investigación. Este científico, Artekse, y sus colegas han intentado sortear estas limitaciones. Hace unos años, él y su equipo entrenaron una red neuronal en un idioma. Luego borraron lo que sabía sobre los bloques de construcción de palabras, llamados tokens. Estos se almacenan en la primera capa de la red neuronal, llamada la capa embebida o de incrustación. Y me estoy refiriendo aquí, bueno, el artículo pues se refiere a las arquitecturas de los LLMs, de los Large Language Models,
los modelos de lenguaje de procesamiento natural, como ChatGPT, por ejemplo, que estos tokens, estas capas son las que constituyen la arquitectura, ¿sale? Bueno, regreso a la información del artículo. Bueno, entonces dejaron todas las otras capas del modelo sin cambios, simplemente borraron la de los bloques de construcción o la de los tokens. Después de borrar estos tokens del primer idioma, reentrenaron el modelo en el segundo idioma, lo que sorpresivamente llenó la capa embebida o de incrustación con nuevos tokens en ese idioma. A pesar de que el modelo contenía información pues no coincidente, obviamente, el reentrenamiento funcionó, es decir, el modelo pudo aprender y procesar el nuevo idioma, a pesar de que le habían borrado información. Bueno, los investigadores supusieron que mientras la capa de incrustación almacenaba información específica de las palabras utilizadas en el idioma, los niveles más profundos de la red almacenaban información pues más abstracta sobre los conceptos detrás de los idiomas humanos, lo que luego ayudó al modelo a aprender el segundo idioma. Y aquí hay una reflexión que dice uno de los científicos, dice, vivimos en el mismo mundo, conceptualizamos las mismas cosas con palabras diferentes, en diferentes idiomas. Esto lo dijo Ji-Hong Chen, que es el autor principal del artículo. Por eso tienes este mismo razonamiento de alto nivel en el modelo. Una manzana, dice él, es algo dulce y jugoso, en lugar de solo una palabra. Es decir, vas de lo que es la palabra muerta, la palabra tal cual, a lo que tiene un significado, pues. Dulce y jugoso, pues es equivalente a una manzana. Y las dos representan, pues, una idea similar, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Ji-Hong Chen. El enfoque es similar a cómo funciona nuestro cerebro, pues, el cerebro humano. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis en el artículo porque esto me recuerda a la plasticidad que tiene nuestro cerebro. Es decir, ante una enfermedad, por ejemplo, como una embolia, donde porciones del cerebro pueden dañarse, pues con terapia otras regiones pueden sustituir a la dañada. Y a esto se le conoce como la plasticidad del cerebro, ¿sí? Bueno, me regreso al artículo. La memoria humana en general no es buena para almacenar de manera precisa grandes cantidades de información detallada. En cambio, los humanos tendemos a recordar la esencia de nuestras experiencias abstrayendo y extrapolando. Esto lo dijo Benjamin Levy, que es un neurocientífico de la Universidad de San Francisco. Habilitar a la inteligencia artificial con procesos más similares a los humanos, como el olvido adaptativo, es una forma de lograr que mantengan y que tengan un rendimiento más flexible. Y es que esta nota me recuerda también a una técnica, a la técnica del pruning o el podado. Si nos están escuchando aquí atentos gente que se dedica profesionalmente a la inteligencia artificial, pues le sonará esta técnica, el pruning o podado, que se usa en el entrenamiento de, por ejemplo, redes neuronales y árboles de decisión. Y no nomás en el entrenamiento, sino en la optimización, donde una vez que se entrenan los modelos, pues se procede a simplificarlos eliminando conexiones innecesarias. Por eso se llama pruning, porque cortas conexiones que no se ocupan, conexiones que no aportan conocimiento al modelo. Por eso la técnica publicada en esta investigación me recuerda al pruning, solo que en este caso se hace la poda durante el entrenamiento. Bueno, creo que hay que leer un poco más de este nuevo algoritmo para comprender su potencial como método de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, en esta sección de mi canal, pues yo les comparto los papers y la información de origen. Recuerden que esta es información verificada, viene de fuentes confiables de divulgación científica. Bueno, pues muchas gracias.